Hola, ¿qué tal Juan Carlos? Muchas gracias por tenerte el día de hoy acá en este nuevo podcast. Oscar, qué gusto verte, te mando un fuertísimo abrazo. Genial, no es la primera vez que te vamos a ver un podcast porque ya hemos tenido uno con unas personas más donde te habíamos invitado y qué genial ahora poder tenerte con mucha más cercanía para poder aprovechar mucho de tu experiencia. Antes de eso te quería comentar, antes de comenzar a charlar sobre el primer tema, te quería consultar qué has visto en estos últimos días acá en el Perú y quizás en Latinoamérica respecto a cómo van yendo las empresas, las áreas. ¿Has visto algo importante, alguna noticia importante o relevante? Mira, con las elecciones de ayer de Estados Unidos, todo está movido, absolutamente todo. Y eso se repercute porque, por ejemplo, hoy día tengo con una cliente en la tarde una proyección de ventas para el próximo año. O sea, le voy a ayudar a que proyecte sus ingresos en ciertas áreas específicas para el próximo año. Y la variable está impactando a todo nivel. Entonces, ¿qué están haciendo los empresarios? Están empezando a ordenar sus estrategias, lo que tienen que ver con Estados Unidos o lo que tengan que ver con la economía norteamericana, ¿no? No todos en general, pero o a las empresas norteamericanas acá les afecta de todas maneras, están cambiando sus políticas. Claro que ya tenía los dos escenarios listos, pero siempre un cambio de estos genera revuelo y genera esa desazón o ese bichito de que estar pensando cómo me reinvento o cómo me adecuo a la nueva política económica que va a ser para todos, ¿no? Imagínate la regulación de impuestos que va a haber. Sí, Está, sí, imagínate el tipo de cambio, vamos a tener que estarlo controlando, tu política va a cambiar, tienes que tomar más contingencias, en fin, la política migratoria, o sea, es un cambio total. Así pensemos que no nos va a afectar el señor del peluchín de Estados Unidos, en realidad sí lo va a hacer, seguro. En realidad creo que cuando uno está en una etapa de emprendedor, siempre comete ese error basado en sesgos de creer que este tipo de cosas políticas en otros países no lo afecta. Y en realidad ya cuando uno está en empresa se da cuenta de que todo el tema político sí o sí te afecta, ¿no? Y es ahí, Definitivamente. y es ahí donde también entra un poquito a tu especialidad porque tú como administrador has llevado y has tenido la perspectiva de diferentes áreas de una empresa. Entonces, ¿cómo consideras que más allá de estar concentrado en todas las áreas de una empresa y que muchas veces se piensa de que el administrador solo se enfoca en el negocio, piensas que solamente tienes que estar concentrado en esas áreas en las empresas o también en estas otras vertientes como la política, como las tendencias, por ejemplo, las herramientas de IA hoy en día que afectan mucho a cada una de las áreas de la empresa y lo vamos a estar hablando? ¿Cómo consideras tú de que debería un administrador tener el enfoque en diferentes perspectivas en una sola? Mira, acá hay una respuesta que yo siempre le doy a alguien que es importante. Así suena cliché. Existe una regla de Pareto que Ujú, dice que debes, en este caso, debes identificar el 20% de tus funciones, de tus tareas, que impacten en un 80% tu gestión. ujú. Entonces, por ejemplo, alguien que recién tomó una posición, y te lo digo en mi caso, cuando recién agarraba una administración, una jefatura, una supervisión por primera vez de algún proyecto, empresa o lo que sea, me concentraba en llegar a las metas, ¿no? En llegar a lograr el objetivo, a reducir el gasto en un 3%, a minimizar partidas, a jugar con los presupuestos, a hacerlos más eficientes. Sin embargo, con el pasar de algunos añitos de experiencia, te vas dando cuenta que eso no es todo, que estás mirando solamente el árbol y no estás mirando el campo completo. O sea que no te puedes Entonces, concentrar en algo específico, dices, o te refieres a que deberías abrir un poco más tu perspectiva porque te digo esto porque por ejemplo en el mundo de las startups hay una metodología que se llama North Star Metrics o la exacto. métrica de estrella del norte en donde las empresas Uh -huh. tratan de enfocarse en una sola métrica pero debido que estamos en Latam y que el cambio es lo único constante y todo cambia y todo a veces es ambiguo, por ejemplo, la otra semana acá en Perú va a haber la PEC, pero es ambiguo la situación que van a tener las empresas si van a dar feriado no laborable o feriado o qué van a hacer. Entonces, ¿cómo se vería eso? ¿Tiene que igual centrarse en una sola métrica o tiene que ser mucho más volátil? Depende del giro y depende de muchas variables. Por Ok. ejemplo, en una startup,
que también tengo cierta experiencia, tienes que estar consciente de que tienes una métrica que cumplir y todo debe estar enfocado en ello, definitivamente. Ujú. Pero en la realidad nacional, empresas de servicios, empresas de marketing digital, empresas de relaciones públicas, empresas X, Y, Z, no solamente tienen que estar conscientes de una sola métrica, pero no todo es una utilidad mayor al 20% para superar el costo de oportunidad y que tus inversionistas te vean como un buen lugar para invertir, sino también tienes que ver otras cosas. Por ejemplo, cuando estás en la parte gerencial, ya no solamente tienes que estar pendiente del día a día, que también es importante, sino que tienes que ver, por ejemplo, cómo está tu competencia. Tienes que ver, por ejemplo, la política internacional, Donald Trump ha ganado, qué inferencia va a tener eso en la empresa que yo estoy a cargo. De repente, si importo y la empresa que va a importar en Estados Unidos, definitivamente van a haber cambios. Mi política de tipo de cambio tiene que cambiar. Tengo que sentarme con el contador para tomar medidas, para provisionar probables inferencias en la diferencia de tipo cambiario, y en fin, hay una serie de etcéteras que infieren mucho y que no solamente constan de una sola variable en la SAP, sino que es un mix, es un caldo de muchas consideraciones a tener, por supuesto. Y cada área también suma a una decisión o a una comunicación. Por ejemplo, veamos un ejemplo claro, lo que ha sucedido hace poco con Interbank, con el hackeo que ha tenido Interbank acá en el Perú, ¿vale? Sí, hay una persona detrás que es especializada en comunicación, que se encarga de instruir al gerente para que pueda comunicar algo que no asuste a más clientes, porque en verdad todos están asustados. Ah, Yo veía a los Interbank todos llenos por el miedo que tenían por la ambigüedad, sobre todo de la información. Entonces me imagino que ahí en esos casos el comunicador también se reúne con otras áreas para estar muy bien informado de qué va a comunicar, ¿verdad? ¿Cómo es que tiene relevancia exacto. entonces, tú que eres, has sido y eres todavía administrador profesional en ello, cómo unes a todas estas áreas para que puedan ayudar al comunicador? Mira, he tenido suerte de trabajar en una empresa de relaciones públicas, entonces, y aparte ser gerente de administración, entonces tengo de las dos cosas. Ah, Y en genial. base a mi experiencia debo decirte que si en este momento te pone recién a pensar en qué va a hacer o le dice a la gente de comunicaciones que te haga un speech o que haga una nota de prensa, está ni siquiera muerto, está enterrado. Ujú. Lo que tendría que haber hecho, y espero que lo deba haber hecho, es tener un manual de crisis, tener un comité de crisis. Entonces, lo que se hace en estos casos, se activa una crisis, automáticamente el comité de crisis se activa. Por lo general, el comité de crisis está compuesto por el CEO, está compuesto por el gerente de relaciones públicas, de repente el gerente financiero, el gerente de TI en este caso, y tiene que haber asesores externos de cajón, porque no es la especialidad de las personas dedicarse a una crisis. Entonces, los asesores de crisis suelen ser expertos internacionales o nacionales con bastante experiencia en estos casos, que saben mapear los riesgos, o sea, hacen un mapa de todos los stakeholders. Stakeholders son las personas que tienen que ver con el giro de negocio. Por ejemplo, digamos, los medios de prensa, los medios de comunicación digital, el gobierno, la SUNAT, los trabajadores, los clientes, en fin, los proveedores, todos son los stakeholders. Tienen que evaluarlos, evaluar los riesgos que puede generar cualquier noticia de estas. Y Ok. después de eso, tienen que preparar una estrategia de crisis y tienen que nombrar a sus voceros de crisis. El vocero de crisis no necesariamente puede ser el CEO, puede ser un vocero técnico de Interbank, puede ser un vocero técnico especialista en riesgo cibernético, etcétera. Y Puede esta ser un persona no abogado solamente tiene que, también o de relaciones públicas por también. supuesto, pero no solamente tiene que tener conocimiento para crisis, sino también tiene que saber detalles técnicos de lo que ha pasado, porque le pueden preguntar algo de eso y lo pueden dejar sin piso. Entonces, lo que tienes que hacer es activar tu comité. Y después, dentro del manual de crisis, hay una parte para cada área de la empresa. Por ejemplo, si sucede Ala, algo qué de esto, complicado. yo trabajo. No, pero así es. Mira, por ejemplo, si sucede algo de esto y tú trabajas en Interbank, no puedes mandar un pantallazo de tu máquina y decir, oye, estoy en Interbank solucionando el problema, porque puedes agrandar. Entonces, por ejemplo, lo que se puede decir es, por favor, no distribuyan nada por celular, no manden ningún meme, no hagan nada, no den ninguna comunicación. Y Pero de inmediato el vocero, dime. Pero Juan Carlos, para todo lo que ahorita tú me has dicho y para las personas que quizás no han vivido este tipo de experiencias, en mi caso sí me ha tocado un tipo de experiencia, pero más a nivel industrial, en donde la crisis ha sucedido porque alguien, no sé, se cortó, por ejemplo, un ojo
y en esos casos se tiene que cubrir todo un protocolo de seguridad. Pero para los que nos están escuchando y no han vivido estas experiencias, con tanta información que le has dado dices, wow, entonces por eso se han demorado tanto Interbank, porque hay tanta burocracia detrás. ¿En verdad se requiere tanta burocracia o en verdad eso es como que un proceso ya mucho más ágil? No, el éxito es que estés preparado para que eso se active de inmediato. Las primeras 12 horas son las más importantes y de ahí va bajando un poco. Y aparte de activar el comité, algo muy importante es activar el monitoreo. Existen empresas que te hacen monitoreo en tiempo real, tanto de tus redes sociales como de lo que dice la prensa o de lo que dice el mundo digital de ti. Esto es básico porque va a ser el termómetro que te va a indicar el impacto de cada una de tus comunicaciones. Por ejemplo, yo saco un aviso en donde digo, cálmese por favor, estamos trabajando en esto. Entonces, si yo saco ese aviso y el monitoreo me dice que las consultas, las citas, los memes han aumentado, entonces quiere decir que el impacto ha sido negativo. Los haters son mayores, se han despuntado, esto es negativo. Pero si sale una persona, un vocero técnico, y explica que por lo general el 80% de robo de información no es completo y que lo que te roban es, por ejemplo, el nombre, algunos dígitos de la tarjeta, o te roban toda la tarjeta pero no tiene el código CBB o cierta información, y que al día siguiente de este robo no van a empezar a robarte plata ni nada por el estilo, sino que esta información por lo general es vendida por otro. O sea, no es que un solo delincuente cibernético haga toda la gestión, sino hay uno que te roba los datos, otro que los compra, otro que los trabaja, otro que se agarra solamente lo que son tarjetas, otro que hace llamadas, hace inteligencia social para sacarte los datos que faltan, otros hacen landing page falsas para poder hacer que tú cliques y que llegues y pedir los datos que te faltan y recién robarte. O sea, no es que hoy día pasa esto y mañana vas a tener un descuento. No. Si tú tienes doble identificación, si tienes tus correos bien identificados, si tienes seguridad para trabajar, tienes doble seguridad, tienes Face ID, encima cambias tus claves constantemente y encima una serie de políticas de seguridad simples que mantienes, entonces tienes cierto grado de seguridad, entre comillas, nada es 100% seguro. Entonces, volviendo al otro tema, una vez que tienes todo tu protocolo, el reto es que todos trabajen rápido, y imitan lo que tienen que hacer de manera rápida y efectiva. Entonces, si en vez de que salga alguien y ponga una nota de prensa diciendo estamos trabajando en solucionar el problema, sale un vocero técnico y te explica todos los datos y te dice que tienes que tener cuidado, que no aceptes ninguna llamada, de preferencia vayas y cambies tu plástico para que sean otros números, o que cambies tu clave, o que hagas algunas cosas simples que de casa lo puedes hacer, entonces baja el termómetro, baja la presión. Vas donde tu empresa de monitoreo, ves los resultados y te dice, oye, salió este vocero técnico y en efecto ha bajado los haters. Se ha calmado un poco más la crisis. Perfecto. Entonces buscas a otro vocero que complemente. Por Ah, ya, ejemplo, ok, haces ok. ¿me entiendes? Buscas a Sí, otro vocero, ya enfocas la comunicación porque ese ítem ha tenido éxito y lo eh, vas disminuyendo la ola. entonces Porque ahí también lo después, difícil es cómo haces para que la comunicación entre los directivos, y creo que por eso lo diferencia también a los directivos del personal de jefatura, etcétera, porque creo que el directivo tiene que conocer también conocimientos básicos, al menos de otras áreas, porque por ejemplo, yo no me imagino al técnico hablándole al marketing, por ejemplo, y que el de marketing le entienda las cosas técnicas o de ciberseguridad o al vocero también, al de relaciones. Entonces creo que los directivos que se reúnen tienen que entenderse entre ellos, ¿verdad? exacto. Es que siempre, por ejemplo, ¿no? Un buen vendedor no siempre es un buen jefe o un buen gerente, y viceversa. Entonces, tú cuando, justo ayer comentaba esto, cuando tú estás en un equipo y tienes buenos skills, pero quieres subir a esa persona a un puesto gerencial, necesitas habilidades blandas como comunicación efectiva, inteligencia emocional, manejo de situaciones, análisis crítico, facilidades blandas para que esta persona pueda no solamente cumplir las metas, sino también lograr integrar los equipos. Ujú. Entonces, parte de estos skills tienen que tener los gerentes, no solamente saber técnicamente a lo que se dedican, sino tener un poco de conocimiento holístico para que puedan ser unos armadores y Sí. facilitadores en cualquier caso, no solamente de crisis, sino para tomar una decisión también es igual. Te pongo otro ejemplo. Estuve hace poco en un directorio para tomar una decisión de comprar un software. Ujú. Querían comprar el software
no puedo decir nombre, pero un software X muy conocido y que cuesta súper caro. Querían comprarlo porque pensaban que era el mejor software. Yo estaba en ese directorio hasta cuando me dijeron habla y yo les hice unas preguntas. Coméntenme qué sistemas tienen ustedes ya armados y que funcionan y que quieren subir a ese software. Y no tenían ningún sistema armado. O sea, pensaban que el software les iba a resolver el problema. Mientras que el problema lo tenían ellos porque tenían que primero tener sus sistemas internos para ver qué software calzaba y o si iban por uno ya enlatado o por una medida, ¿no? Pero ya descubierta la pólvora no hay que descubrirla, sino hay que aprovecharla. Exacto. Entonces, por ahí va el tema. Qué genial. Oye, me encanta porque con un ejemplo tan práctico de lo que ha sucedido hace poco con esta empresa o este banco Interbank, hemos podido también ejemplificar mucho de la importancia de cada área. Y ya para conectarlo un Así es. poquito sobre el tema, este primer tema que estamos hablando, ¿cómo es que también estamos o vienen incorporando las empresas y sobre todo la toma de decisiones de un administrador, en tu experiencia, en poder unir o complementar las herramientas de inteligencia artificial en cada una de estas áreas para que los ayude, por ejemplo, en estos casos de crisis, en tomar decisiones mucho más rápidas, más allá del know-how que tiene, porque cada gerente tiene un know-how increíble, cada gerente de cada área tiene un know-how increíble, cómo complementa con sus herramientas de inteligencia artificial para tomar mejores decisiones. En tu experiencia, ¿cómo has visto esta transición? Mira, en mi experiencia propia, yo siempre busco información. Por ejemplo, si voy a tomar una decisión de una compra, pues, utilizo, por ejemplo, el ranking de factores para evaluar una compra, ¿no? Entonces veo, escojo número mágico de 3 a 5. 3 a 5 factores importantes en una decisión. Uno de cajón va a ser precio, otro va a ser de acuerdo a cada una de las cosas, de acuerdo a cada una de las decisiones que me digan mi equipo, ¿no? Porque uno tiene que rodearse de personas que sepan siempre más que tú y que sean de otras áreas. Si se juntan puros administradores, nos vamos a comer entre nosotros. Pero si te juntas con un financista o un administrador, un ingeniero como tú, entonces se hace más rica la toma de decisión. Y cada uno pondera cada decisión en base a las variables que ha tomado en cuenta. 3 a 5, no más, para serte bien sincero. Porque si son muchas, te va a dar parálisis por el análisis. Entonces, una vez que tienes tus decisiones, viene la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para darte esa información exacta. Por ejemplo, en mi caso, utilizo Perplexity para buscar información. Entonces, información que quiero exacta con fuentes, Perplexity. Saco información de Perplexity y pongo dentro de las variables en donde necesitan información para la toma de decisión. Y si quiero organizar o quiero articular, por ejemplo, armaría un chat GPT que sea, digamos, una especie de evaluador, que sea una especie de Sócrates, me hago otro que sea un especialista en marketing digital, me armo un equipito con GPTs que tengan cierta especialidad y pongo un Sócrates y un PM o un Project Manager que los organice, que esté de ellos y tenga también un resultado de la inteligencia artificial. Entonces contrasto la información que tengo versus el asesoramiento de los GPT versus mi ranking de factores y ahí ya Ah, puedo tomar una genial. decisión Oh, qué buena consensuada y estrategia. sustentada en datos. Pucha, Claro, potencial la así estrategia que he como yo, hecho. Porque lo que acabas de mencionar también es la integración al equipo de los GPTs que hoy en día se pueden crear para personalizar ciertas actividades específicas y funciones. Y es aquí donde también te quería consultar. Miren, una de las cualidades que tiene cada directivo en cada área es que tienen la posibilidad de saber muy bien qué tipo de perfiles se tienen que utilizar o se requieren para cada área. ¿Tú crees que también los GPTs pueden ayudar a diseñar propios perfiles que complementen a cada una de las actividades del personal? por supuesto, totalmente de acuerdo con eso. La cuestión es empezarlos a entrenar con tu información para que no estén divulgando tu información afuera. O sea, Ok. ese es el tiro del negocio. Si usas ChatGPT, tienes que ser muy general. Pero si tú tienes un GPT, entonces tú le puedes dar tu información, lo puedes ir entrenando para que poco a poco, con el giro de negocio, con otra información que le puedas dando, este GPT pueda ir viendo los skills que vas necesitando, las habilidades blandas que vas necesitando, pueda dar no el mejor perfil, pero el más adecuado para esa decisión, por ejemplo. Y en base a eso, tú vas a hacer una reingeniería de tus indicadores, de tus KPIs, de tus modos, porque va a ir cambiando. Eso no está escrito en piedra. Justo conversaba con un gerente que tiene una empresa inmobiliaria hace poco
y me decía, quiero que me ayudes a actualizar los mods de mi empresa porque tienen mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tienen? 10 años y no los he cambiado. Digo, te felicito Wow. porque deben estar muy bien hechos. Pero cuando le pregunté a uno de los trabajadores, oye, ¿cuál es tu proceso principal? El pata estaba en la luna. Entonces, si no tienen idea de cuáles son los procesos, por ejemplo, en el mapa de procesos tienen que tener cuál es el proceso rector, el proceso principal y los procesos de apoyo. Si no tienen idea de eso, entonces están en nada. Por eso te digo, nada es escrito en piedra y la inteligencia artificial puede ayudarme a continuamente ir mejorando. No digo que todos los días se actualice, digamos, cada trimestre o cada situación especial que yo crea conveniente, cada issue, voy actualizando para ir mejorando, ¿no? Sí, Siempre tiene que ser finalmente mejor es una continuo, herramienta, ¿no? Es una herramienta por que supuesto. nos empodera o nos impulsa al conocimiento que ya nosotros manejamos. Excelente porque ya hemos hablado sobre esta primera parte de cómo los negocios se conectan justamente con las inteligencias